y va a ser una herramienta para destruir toda obra de las tinieblas. Así que vamos a recibir la palabra que el Señor tiene esta tarde, y aquí lo dejamos con el apóstol Israel. Yo sé que ¿cuándo ha sido bendecido por el apóstol? La palabra pasada fue poderosa. Yo sé que hoy hay una gracia del Señor, que el Espíritu Santo va a dar otra palabra que va a ser también transformadora. Así que démosle gracias a Dios por la palabra de esta tarde. Bendiciones. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Oye, ¿cuántos dan gracias a Dios en este día? Señor, ayúdanos. Ten misericordia de mí, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Doy gracias a Dios por esta serie que se ha estado compartiendo. La guerra espiritual es un tema para estarlo enseñando más que en una sección de prédica. Gracias a que se han dado series, es que se tiene un poquito más de un espectro más amplio de lo que es la guerra espiritual, pero realmente la guerra espiritual es un tema muy amplio, que más bien se presta para enseñarlo, porque se nos quedarían muchas áreas por recorrer en lo que es la guerra espiritual. Y normalmente se toma el libro de Efesios capítulo 6 para compartir sobre guerra espiritual, pero quiero comenzar diciendo que toda la Biblia, desde el comienzo hasta el final, habla de guerra espiritual. Y quisiera que me acompañara un momentico al libro de 1 de Samuel capítulo 1, versículo 1 al 20, y quiero dar gracias a Dios una vez más por la oportunidad que me están dando de poder, desde mi asignación, colaborar con lo que Dios está haciendo en Espíritu Santo y fuego. Agradecer al apóstol Giovanni, a su esposa profeta María, al profeta Jorge, a su hermano pastor Aarón también, que no está aquí hoy por situaciones ajenas a él, pero también le envío mi saludo. A la sierva de Dios Ailín Báez, que ha sido de mucha bendición para mi vida, madre espiritual, hermana, ha sido de mucha bendición en mi vida. Y quisiera que juntos pudiéramos leer esta parte de las Escrituras, porque yo estaba en otra parte de la Biblia para enseñar, y el Señor me cambió el mensaje completo. Y cuando vi a esta madre con esta hija aquí parada, el Espíritu Santo me dijo: confirmación. Él es el que manda, Él es el capitán. Amén. Deuteronomio capítulo 39 dice que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Él. A nosotros solamente nos pertenecen las que Él nos quiera revelar, pero las secretas le pertenecen a Él. Señor, lo que yo no entienda, tú sabrás. En algún momento en el camino, y creo que esta palabra es para alguien en esta mañana, en esta tarde, en algún momento en el camino Dios ha de revelarme lo que hoy para mí es secreto, lo que hoy yo no puedo entender, lo que hoy yo no puedo comprender. En algún momento en el camino, en medio de mi disgusto, en medio de mi aflicción, en medio de mi tristeza, en medio de mi angustia, en algún momento del camino, Dios me hará entender, Dios me revelará aquello que por algún tiempo determinado estuvo en lo secreto y que yo en mi ignorancia, en mí, no lograba entender. Así es. Deuteronomio capítulo 39, para aquellos que les gusta contar las cosas secretas
le pertenecen a Él. Las de nosotros solamente son las que Él nos quiera revelar. Hay muchas cosas secretas que le pertenecen a Él. Y una de ellas es la guerra espiritual. Una de las cosas que divide a la iglesia es la guerra espiritual. Hay otras doctrinas como la doctrina de la salvación que divide a la iglesia. Cuando usted estudia en las escuelas teológicas, usted se va a dar cuenta que la iglesia está dividida en calvinistas y arminianos. Unos que creen que el salvo es siempre salvo y otros que creen que la salvación se puede perder. Y entonces la iglesia se divide, la iglesia universal estoy diciendo, se divide en esos dos universos. Algunos que creen que la salvación se pierde, otros que creen que la salvación no se pierde. Yo soy de los que creen que la salvación se puede perder. Hubo un movimiento muy fuerte en los años 2000. Allá Cuba llegó, pero comenzó acá, salvo siempre salvo. Y la gente se tatuaba de todo. Y creían firmemente que aunque ellos pecaran, aunque ellos iban a ser salvos. Y todavía hay doctrina, hay corrientes sobre eso. Así mismo sucede también con la guerra espiritual. Hay iglesias, congregaciones, denominaciones que no creen en la guerra espiritual y se les respeta. Pero yo creo por la palabra que Dios ha permitido desde el principio que exista la guerra espiritual con un propósito. ¿Estamos ahí, hermano? Hay un conflicto desde el principio que no comenzó aquí en la tierra. Ese conflicto comenzó con Lucero, con los ángeles, y después se demostró aquí en la tierra. Primero de Samuel capítulo 1. Si usted pudiera ponerse de pie para que no se me quede dormidito ahí, yo voy a leer un versículo, usted lee el otro hasta el versículo 20. Con todo respeto se lo pido, que se me ponga de pie para reverenciar la palabra. Dice así, yo voy a leer el versículo 1, usted el 2 y así continuamente. Dice, hubo un varón de Ramatal, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toud, hijo de Sud, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años de aquel varón, disculpen, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Ana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y entraba su marido y le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No sé qué mejor que decir. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un niño varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba cerrando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía.
y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebrio? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy, disculpen, una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo como mujer impía, porque la amargura de mis ojos y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: haz que tu sierva haga delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que desde ese tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le di a Jehová. Aleluya. Por cuanto le di a Jehová. Padre, gracias te damos. Usa mis labios para hacer brotar tu voluntad. Usa mis labios para que nuestros corazones se conviertan a ti. Usa mis labios para avivar la llama que no se debe de apagar. Usa mis labios para quitar toda tibieza espiritual. Usa mis labios para arrancar, Señor, toda frialdad. Usa mis labios para, Señor, quitar todo estupor que pueda estar cubriendo o endureciendo mi corazón o el corazón de mis hermanos. Usa mis labios para desarraigar, Señor, toda confusión. Usa mis labios, Señor, aleluya, para sanar, para libertar, para aclarar, Señor, a la luz de tu palabra. Unge mis labios, Señor, con tu poder sobrenatural. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano amado. Déjenme decirle algo. Hay ofrendas que Dios le da reciprocidad. Usted puede repetir conmigo: hay ofrendas a las que Dios le da reciprocidad. Y cuando yo digo de ofrenda, a veces creemos que ofrenda solamente es otorgar dinero, es otorgar algo material. Estoy hablando la actitud con la que yo vengo a la casa de Dios. Okay. Vemos un panorama de una mujer que está en un dilema, está en un conflicto, que está en una historia un poco complicada. En esa época histórica la bigamia era algo normal. Y vemos a esta mujer que está compartiendo la vida de su esposo con otra mujer llamada Penina. Ella era Ana, una mujer devota a Dios, temerosa de Dios. Todos los años subía y hacía una misma petición a Dios. Pero era una mujer atribulada, una mujer que estaba caminando en tristeza, estaba amargada. Tenía una gran aflicción porque en esa época, para la cultura, el no poder engendrar hijos era una maldición. Y era la sociedad mirándole con unos ojos mal vistos, con prejuicio, Y sin embargo, Penina, que era el instrumento de Dios para Ana, había podido tener hijos, pero dice la Escritura que Penina
irritaba. Penina le hacía la guerra a Ana. Y cuando yo vi este pasaje, dije, para mí, Ana es tipo de la iglesia. Y Penina es el instrumento que Dios permite que a veces traiga un tipo de batalla hacia nuestras vidas. ¿Usted está conmigo? ¿Usted me sigue? Entonces, Penina es el instrumento que Dios permite que nos haga batalla, y Ana es la iglesia. Usted puede decir conmigo, yo soy Ana. Yo soy Ana. Entonces yo creo que muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados en Ana en este día. Porque muchos de nosotros hemos pasado por tribulación, por amargura, y aunque no haya habido una Penina como mujer, que en ocasiones sí lo ha habido, sí han habido instrumentos que Dios ha permitido que vengan a nuestras vidas, que nos han afligido, que nos han triturado, que nos han martillado. Las situaciones de esta vida a veces han traído tristeza, aflicciones, escaseces, necesidades, traiciones. Y ahí nosotros como Ana estamos yendo en ocasiones a la presencia de Dios, o en ocasiones no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo, porque todavía está en los secretos de Dios. Y a veces hasta nos desesperamos y nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra, dejamos de confiar, porque tenemos tanta tristeza, cargamos con tanta tristeza, que ni vemos a Dios en los alrededores, ni creemos que es plan de Dios de que haya una batalla espiritual alrededor de mi vida, y que Dios lo permita, porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy hijo de un rey, y como Dios está permitiendo que sobre mí se agolpen tantas situaciones que en ocasiones me llevan al límite. ¡Aleluya! Sí, sí. Y a veces digo, Señor, yo no voy a ir ni a la iglesia. Y a veces parece como que venimos a la iglesia y estamos jugando al ser cristiano, y estamos tan lejos de la actitud que Dios quiere que asumamos, y nos comenzamos a distanciar y a enfriar, y lo demostramos en todo lo que es nuestra vida personal, familiar, social y congregacional. Hasta que comienza a abrigarnos una frialdad que no lo notas tú, pero lo notan los que están a tu alrededor, que aunque estés aparentando ser cristiano, el fruto de las actitudes con respecto a tu adoración, con respecto a tu entrega, reflejan de que las aflicciones te han machucado, te han debilitado, te han desanimado, pero hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí hablándonos para a algunos de nosotros reanimarnos, fortalecernos y levantarnos. Usted le alaba en esta tarde, usted le alaba en esta tarde. Y hay algunos principios que me gustaría que viéramos a través de este libro de Primera de Samuel, porque como decía ahorita, algunos de nosotros hemos estado en la posición y en la condición de Ana. Y el primer principio que me gustaría ver con usted está en el versículo 6. Allí, como Penina, disculpen, les decía que Penina era el instrumento que Dios había usado. Y lo primero que quería decirles como principio, disculpen, olvídese del versículo 6, ya que había hablado sobre eso, es que Dios quiere enseñarnos cuando estemos atravesando batallas espirituales, es que Dios va a provocar en nosotros una insatisfacción. Y quiero recordar la palabra. Dios va a provocar en nosotros una insatisfacción
que solamente Él puede satisfacer. Esta mujer tenía una insatisfacción tan grande dentro de ella que a ella nada la consolaba. Ana tenía de todo, porque la Escritura dice que su esposo Elcana, a pesar de que tenía también a Penina y hijos con Penina, amaba a Ana y le proveía a Ana porque la amaba más. Sin embargo, a ella le hacen una pregunta que refleja su insatisfacción. Su esposo que la amaba, su esposo que la tenía como su vaso frágil, le pregunta: ¿no te soy yo mejor? O sea, ella estaba tan triste, tan afligida, que su esposo se preocupó y le dijo: pero yo no te soy mejor que ¿cuántos hijos? No te soy yo mejor que 10 hijos. Mi amor por ti, Ana, es tan grande que ni aun eso te satisface. ¿Qué nivel de insatisfacción? ¿Cuántos hemos atravesado por ahí que a veces estamos atravesando situaciones tan duras que aunque venga alguien y nos trate de animar, ese ánimo que lo agradecemos no sabe a nada? Y quiero hacerte reflexionar, porque a veces Dios provoca insatisfacción en ciertas áreas, en ciertas cosas, pero esa insatisfacción que Dios está provocando en alguno de nosotros es para Él mismo poder proveer Amén. la satisfacción de tu insatisfacción. Que ni un esposo, ni un trabajo, ni el dinero, nada puede satisfacer esa insatisfacción. Y tú dices: ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? No te soy yo mejor que 10 hijos, no te soy yo mejor que la iglesia, no te soy yo mejor. Y tú dices: hay algo que le está faltando a mi vida, y por mucho que trate de buscarle, tengo que meterme con Dios, porque es la única manera que tengo para poder satisfacer lo que necesito. ¿Y sabes lo que sucedió? Hermano, hay cosas que las palabras humanas no pueden llegar. Solamente el Espíritu Santo, de manera sobrenatural, es capaz de poder proveer eso que necesitamos. Y a veces necesitamos entender que eso nos va a suceder en muchas áreas de nuestra vida. Tanto en el área económica, a veces creemos que humanamente vamos a poder resolver, pero hay situaciones económicas. Yo no sé a quién Dios le está dando esta palabra en este día. Hay situaciones económicas que a veces uno hace el esfuerzo humano, pero vamos a tener que dejarlo en las manos de Dios para que sea Dios el proveedor, y Él se muestre y se glorifique como el proveedor, porque Él quiere hacerlo así. Y tú quieres empujar, y tú quieres resolver, y tú quieres tratar, pero te das cuenta que estás luchando contra algo más grande que tú. Hasta que te rindes y dices: yo necesito soltar esto en las manos de alguien que sea más grande que yo, porque están cometiendo un abuso conmigo. ¿Cuántos se han sentido abusados? ¡Aleluya! ¡Bienvenido! Hubo una etapa hace unos meses atrás, hermano, yo desde que llegué a este país he sido trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Soy un tren trabajando. Pero en un momento en que el Señor dijo: si este sigue trabajando tanto, se va a olvidar de mí para siempre. Y el Señor empezó a cortarme por aquí, porque el Señor es el que abre los canales. ¡Aló! Y el Señor es el que cierra. Y empezó a cortarme por allá, y empezó a cerrar por aquí, y empezó a cerrar por allá. Y yo renuente, porque dije: yo no vine a este país a otra cosa que a trabajar. Ese era yo. Y el Señor diciendo que hizo un llamado, y yo
No, Señor. Aló. No hemos sido puestos en su reino por casualidad. No fue elección nuestra, ha sido elección de Él. No estamos pisando este terruño por casualidad. Transmitas a los que no vinieron hoy. Tú no perteneces a Espíritu Santo y Fuego por casualidad. Tú lo escogiste. Dios te escogió. Dios te escogió. Y yo haciéndome el cabezón. ¿Saben cómo termina? Hasta en un salón de operaciones. Pero todavía yo renuente. Y Dios seguía dándome cocotazo. Y esto estoy hablando 4 meses. Salón de operación hace 3 meses. Hasta que tuve que rendirme a Él. Porque Él es el que manda. Y comenzó una insatisfacción que decía, nada. Mi hermano que no es cristiano, él recibió al Señor, ora todos los días, pero mi hermano empezó a decir, mi hermano, ¿por qué no empiezas de nuevo a ir a la iglesia? ¿Por qué tú no empiezas a ir de nuevo a la iglesia? Porque yo y mi esposa notamos que hay algo raro que está sucediendo contigo. Yo sabía lo que estaba sucediendo, pero estaba rebelde ahí con Dios. Yo sabía que estaba patinando o caminando sobre el mismo porque estaba luchando con Dios. Hermano, a veces nos ponemos de corazón duro y tenemos una apariencia muy suave delante de los hermanitos, pero allá adentro lo que está es el lobo y no es el de Blancanieves. Alaba. Usted lo ve así, pero ahí adentro está la rebeldía gobernando. Y yo diciendo, quiero suavizarte. Y tú diciendo, ¿y por qué yo tengo que atravesar esta amargura y esta tristeza? ¿Y por qué Penina tiene que darme tristeza? ¿Por qué Penina tiene que meterme en la cara de que ella tiene hijos y yo no? Alaba. ¿Saben lo que hizo Satanás en el huerto del Edén? Engañó a Eva y a Adán para quitaran, disculpen, sus ojos de la fuente. Jesús dijo una verdad y vino la serpiente antigua y la suplantó por una mentira. Ellos estaban completos, pero vino la serpiente antigua y suplantó por una mentira la verdad de Dios. Y a veces el enemigo como que trata de distraernos. Por eso hay que tratar sobre esto de la guerra espiritual, porque no es que el diablo tenga tanta autoridad, pero sí tiene muchas herramientas, muchas maquinaciones contra la grey de Dios, contra la iglesia de Dios. El plan maestro del diablo no es contra nosotros, es contra Dios. Y vuelvo a repetir porque a veces nos creemos el centro del universo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No porque el diablo me está haciendo la guerra. ¡Ah, cuidadito, hermano! El diablo desde el principio le está haciendo la guerra a Dios, a su voluntad, a sus planes y a todo lo que tenga que ver con Él, incluido hasta la creación. Alaba. No somos el centro de la guerra espiritual. Somos una parte de la guerra espiritual. El centro es Dios. Aleluya. ¿Hacia dónde nos lleva la guerra espiritual? Hacia Dios, porque es el diablo y sus demonios haciendo la guerra contra la voluntad de Dios. Y nosotros, como parte de su reino, estamos involucrados en eso. Por eso es que el diablo trata de engañarnos, de entretenernos, de distraernos, para que no se cumplan los planes de Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero en esta
para lograr el propósito, para lograr ser un triunfador, para lograr que se cumplan las metas. Eso es lo que es ser eficaz. Sí. Eficiente y eficaz. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es porque cumple su propósito. Una iglesia apostólica tiene que ser eficaz en la guerra espiritual para que cumpla su propósito. El apóstol Pablo decía: no golpeo como quien golpea al aire. ¡Aleluya! La iglesia apostólica tiene que saber hacia dónde se dirigen sus golpes más certeros en la guerra espiritual. ¡Aleluya! Y no pelear como que tiene un enemigo a ciegas, sino que sabe dónde está operando el enemigo, cómo se está moviendo, porque él tiene sus estrategias. El libro de Efesios capítulo 6, que se lo dejo para los pastores, el apóstol, para que ellos sigan enseñando sobre eso. El libro de Efesios capítulo 6 da un orden y describe al soldado, de qué manera debemos protegerlo. Pero quiero que entendamos que no somos el centro de la guerra espiritual, sino que los planes de Dios, que son más grandes que nosotros, son el centro de la guerra espiritual. Por eso es que debemos de ser cuidadosos de cómo estamos pidiendo a la iglesia, cómo nos estamos moviendo, si estoy frío, si estoy caliente, porque yo entro dentro de un plan más grande que mis mismos problemas. Usted no lo entendió. Yo entro dentro de un plan más grande que mis mismos problemas. Señor, ¿por qué tú permitiste que Ana, a pesar de que estaba siendo afligida, que era tu hija de bomba, estuviera atravesando por tantas situaciones? Porque Ana, como tipo de la iglesia, era parte de un plan más grande que ella misma. Y Ana, a pesar de que era devota, Ana, a pesar de que era tipo de la iglesia, Ana necesitaba, a través de sus llantos, sus oraciones, su amargura, a pesar de que estaba entristecida, necesitaba atravesar un calvario que le llevara a hacer la oración correcta. Habló. Ana necesitaba hacer la oración correcta. A veces nos creemos muy buenos. Si yo soy buen padre, si soy buen hijo, ¿por qué me atraviesa esto? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, escuche esto. Porque hay hermanos, hay hermanas que vienen a la iglesia para que sus hijos se críen en un buen ambiente. Pero usted no vino a la iglesia. Dios no le trajo para que usted se críe en un buen ambiente. Dios le trajo para que usted cumpla parte de sus planes divinos. Ahí mis hijos se van a criar bien. Ahí mis hijos van a estar ellos ahí libres de droga, libres de malos ambientes. Oh, cuidadito con eso, porque ahí viene su enfriamiento, porque no está entendiendo que usted forma parte de un plan más grande que lo que usted está pensando. Y esta mujer, a pesar de que era buena, ¿cuántos somos buenos acá? Ay, Señor, yo me creía bueno. Hasta que esta mujer, que ella necesitaba derramar las lágrimas. Mire, hermano, cuando yo venía hoy en la mañana, 4 de la mañana me levanté, vine a comenzar a viajar hasta las 5. De las 5 yo vengo de allá de Austin. Hermano, yo no sé lo que pasó dentro de mí, pero sí supe por qué Dios lo estaba haciendo. Cuando yo venía a mitad de camino, hermano, me pasa un carro negro a 2 líneas de mí. Una camioneta, 2 líneas de mí. Y yo veo literalmente cómo ese carro, que todavía estaba al lado mío, se me atraviesa carriles más adelante y por poco tengo un choque con ese carro. Escuche, el carro estaba ahí, pero ya yo lo estaba viendo que se me atravesaba. Y dije, ay, qué cosa más rara, ¿por qué yo estoy viendo el carro ahí si el carro está aquí al lado mío? Aleluya. Y de momento yo sigo manejando, y me olvido del carro. Hermano, como a los 5 minutos, ¿hacia dónde venía el carro? Hacia la misma posición a donde yo le había visto minutos atrás. Y el Espíritu Santo me dijo, déjalo que se vaya adelante, porque la tercera vez que te encuentres con él va a ser para accidente.
Había una guerra, había un conflicto. Yo sentí que cuando el hermano estaba dirigiendo la alabanza, ella estaba en una guerra. Había una oposición que no le permitía a ella fluir. Había una guerra. Porque el enemigo no quiere que sepamos ciertas verdades que a veces nos van a confrontar, nos van a doler, nos van a abrir, nos van a santiar, pero necesitamos escuchar. Después que desapareció el carro, yo hacía tiempo, yo necesitaba llorar. Las situaciones a veces lo endurecen tanto a uno que uno no puede llorar. Yo no sé cuántos han experimentado eso. Yo he experimentado eso en este tiempo. Hermano amado, y a partir de que eso pasó, sin saber por qué, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y la gente que me pasaban por al lado dirían, este moreno tan grande como está ahí con ese lloriqueo, pero yo manejando, hermano, a 80, y yo con las lágrimas así, ¿sabes? Y ¿sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Gloria. Esas lágrimas que tú estás derramando para mí son oro preciado. Esas lágrimas te están santificando. Yo no sé cuántas lágrimas usted está derramando en la presencia de Dios en estos días. Yo no sé cuántas lágrimas usted ha derramado, pero quiero decirte que esas lágrimas te están derramando, te están santificando. Esas lágrimas te están llevando a otro nivel. Esas lágrimas Dios las está tomando en su redoma. Esas lágrimas tienen un valor para Dios. Cada lágrima que tú has derramado en las madrugadas, cada lágrima que tú has derramado ante la traición, cada lágrima que tú has derramado por situaciones que tú dices, ¿por qué yo no me merezco esto? Dios está recogiendo esas lágrimas. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta tarde, pero quiero decirte que Dios me habló a mí antes de llegar acá y me dijo, esas lágrimas para mí tienen un valor preciado. Ana, tus lágrimas tienen un valor preciado para Dios. Y puede que estés muy triste, aleluya, puede que estés muy triste, pero esas lágrimas tienen un valor para mí, aleluya. Segundo principio, terminamos el primero. Lo primero es que Dios quiere enseñarnos que cuando estemos atravesando batallas espirituales, Dios nos dará una insatisfacción. Segundo principio, la guerra espiritual, Dios la permite para glorificarse. Si usted va al versículo 10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que vieras a tu siervo, a mi hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Por qué Dios estaba demorando la oración de esta mujer? Porque ella iba y venía al templo año tras año y no había respuesta y todavía seguía afligiendo la vida de Ana. Ay, Señor, pero si tú amas a Ana, ¿por qué? Porque Dios necesitaba que brotara de los labios de Ana de manera espontánea la oración correcta. Porque en ocasiones hay estancamiento espiritual en algún área de nuestras vidas, porque a veces hacemos las oraciones incorrectas. La Biblia dice pedir y pedir mal, porque pedir para vuestros deleites. Y en ocasiones decimos, no, Señor, nos espiritualizamos. Señor, si tú me dieras un carrito de este precio. Señor, si tú me dieras tanto dinero, yo diera 2,000 para la iglesia. Yo tenía una gente que me decía, oye, pide al Señor ahí que si el Señor me da tanto dinero, yo lo voy a dar para la iglesia. El Señor le dio dinero y nunca se lo. Usted está entendiendo. Dice que ella en medio de su amargura, ella le dijo al Señor, Señor, si tú me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Aleluya. Aleluya. Hay oraciones que no han sido respondidas. Hay enfrentamientos, hay conflictos espirituales, hay batallas espirituales que no hemos logrado vencer todavía, porque todavía no han brotado de nuestro corazón y de nuestros labios las palabras correctas, las palabras que Dios quiere escuchar. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Aleluya. Amén. Cuando Ana dijo, yo lo voy a entregar a ti, al momento vino paz sobre ella. ¿Usted está entendiendo? Sí. ¿Qué tipo de
oraciones estamos haciendo para vencer, para ser eficaz? ¿Qué tipo de oración? ¿Solamente oraciones egoístas? ¿Solamente oraciones que se centran en mí? ¿Solamente oraciones que dicen, Señor, ayúdame a entender los propósitos y los planes de esta iglesia apostólica donde tú me has metido? Ayúdame a entender cómo hago en mi área de efectividad, cómo ser eficaz. Aleluya. El corazón de Ana se expuso a través de la aflicción. El corazón de Ana dio lo mejor de ella a través de la tristeza. Nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza es dada. Y nuestros planes, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, están muy lejos de los planes de Dios, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos en muchas ocasiones, aunque estemos dentro de la iglesia. ¿Alaba usted a Dios en esta mañana? Ana quería engendrar hijos para sí misma. Sin embargo, el pensamiento de Dios, que era más elevado que el de Ana, era que Ana engendrara hijos para Dios. La iglesia está llamada a multiplicarse, la iglesia está llamada a crecer, porque así hemos sido plantados por Dios para engendrar, para multiplicarnos, para crecer, para extendernos, para multiplicarnos en la tierra. ¿Usted cree el diario, hermano amado? Entonces, las oraciones que estamos haciendo, tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor están muy distantes de las oraciones que Dios está deseando escuchar de nuestros corazones. Así es. Aleluya. Tercero, vas a ser incomprendido. Aló. En medio de tu batalla espiritual, tú vas a ser incomprendido, tú vas a ser incomprendida. Estaba Elías el sacerdote, versículo 12 al 14, viendo la boca de Ana. Aló. Estaba viendo sus labios y viendo todo lo que ella estaba haciendo. Y Ana, dice la escritura, que derramó su alma. Ahí, Elí, que era el sacerdote que debería saber entender lo que estaba atravesando Ana, Elí no entendió lo que estaba pasando Ana. Porque muchos no van a entender el proceso que estamos transitando. Muchos no van a comprender por mucho que les expliquemos. Por eso uno no puede estar contando todas las cosas que le va sucediendo a uno, a todo el mundo. Uno tiene que ser cuidadoso y selectivo. ¿A quién podemos buscar? A que sea nuestro consejero o nuestra consejera espiritual en momentos de aflicción, en momentos de prueba. Porque no todo el mundo va a dar el consejo correcto, porque todo el mundo no va a poder entender lo que Dios está tratando con tu vida. Y ahí el sacerdote Elías estaba mirando a Ana y le dice, mujer, digiera ya tu vino. En otras palabras, a lo cubano, a lo español, deja la borrachera ya. Lo que el sacerdote estaba mirando era que esa mujer estaba en la casa de Dios ebria. Y a veces hay personas que nos juzgan porque no entienden el proceso que estamos atravesando, y a lo mejor tuviste una caída. Pero quiero decirte en este día, si tuviste una caída, hay un dicho famoso por ahí que dice que el diablo conoce tu nombre y te llama por tus defectos, pero Dios conoce tus defectos, pero te llama por tu nombre. Yo no sé lo que tú hiciste en el pasado, Dios lo sabe, pero ese Dios que lo sabe, el Dios que te ve, te dice en este día, yo quité, yo arranqué tu pasado. Aleluya. Y por medio de la fe, si tú tienes acceso a mí, tú puedes lograr muchas cosas. Amén. Entonces, este tercer punto de ser incomprendido, no importa quién te entienda o no. Dios le dijo a Jeremías el profeta, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú concéntrate como Ana en clamar a Dios, aunque haya personas que no te puedan entender. Ana se encontró con el sacerdote Elí, que no le entendía, pero Ana no se frenó, Ana no se limitó, porque el sacerdote, mi pastor no me entiende.
entiende, mi apóstol no me entiende, mi profeta no me entiende, la iglesia no me entiende. Puede que no te entienda el mundo entero y sus séquitos, pero hay uno que sí te puede entender, y es aquel que está permitiendo que tú vivas el conflicto para que te regreses a Él con las oraciones correctas. Puede que tú estés atravesando un conflicto muy fuerte. A veces hay conflicto que para entenderlo hay que ser un arquitecto espiritual. Pero hay uno en la vida que sí sabe tu conflicto y que está en medio de tu conflicto y está esperando que tú te regreses a Él con las oraciones correctas. Alaba usted a Dios. Clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando Dios le está diciendo al profeta cosas grandes y ocultas, está como tipificando a un diamante que está por extraerse, que está ahí, bien oculto. Pero si tú eres un minero atrevido y te decides sacar, escarbar, lo que está atrapando, lo que está impidiendo que puedas ver el diamante, aleluya, clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas, con cosas grandes y ocultas. No está a simple vista, pero si te atreves, Iglesia Apostólica Espíritu Santo y Fuego, si te atreves a ser una iglesia eficaz, lo que está en oculto, tú como minero espiritual puedes extraerlo y agarrar toda esa riqueza que Dios tiene para ti. Aleluya. Hay una riqueza para mí. Hay una riqueza para mí. Que depende solamente que me regrese a Dios con el corazón correcto. A veces no hace falta mucho esfuerzo. A veces hace falta la actitud correcta. Hay batallas, hermanos, que Dios nos permite que atravesemos para que Él se glorifique. Porque como decía, el diablo no tiene tanto poder, el diablo no tiene tanta autoridad, pero nosotros necesitamos entender que solamente sujetos a Él es que podemos vencer esas batallas. Hay algunas armas que podemos usar. Ana usó el arma de la oración. ¿Estamos ahí? Sí. Ana iba al templo, pero hay diversidad de armas, porque hay diversidad de dones. Para mí un arma efectiva es hablar en lengua. Y yo hablando en lengua, hermano, yo me meto ahí con Dios. Y yo ahí en lengua estoy entendiendo, porque dice la Biblia que el que habla lenguas extrañas, habla misterios con Dios. He escuchado por ahí en algunos tipos de estudios que las lenguas que se hablaron en Pentecostés eran lenguas humanas, y no estoy en desacuerdo con ellos, pero también creo que había lenguas extrañas y lenguas angelicales que el oído humano no podrá entender. ¿Usted está entendiendo? Sí. Algunos entendían a los edos, a los medas, pero habían otras lenguas, porque hay lenguas que a veces las hablamos y no las entendemos. Podemos interpretarlas como un don en un momento determinado, pero no en todo momento. Hay misterios de Dios que a veces son invisibles, que son ocultos a nuestros ojos y que no podemos darle explicaciones. Y que en muchas ocasiones la iglesia se mete a darles explicaciones a cosas que ni Dios mismo da. ¿Usted está entendiendo, hermano amado? Entonces, yo soy muy cuidadoso porque cuando yo hablo en lengua, yo estoy entendiendo que mi espíritu está siendo edificado y que Dios me está librando de cosas que aún yo desconozco, porque en nuestro entendimiento hay cosas que no podemos entender. Y a veces hay creyentes que le huyen al hablar en lengua, porque es cosa de loco, porque es cosa rara, porque es cosa de usted, ese es el problema. Pero la Biblia me dice a mí que hay un idioma de lenguaje que yo puedo recibirlo como un don, como un regalo, y que ese idioma, que a lo mejor puedo entenderlo, a lo mejor puedo no entenderlo, va a ser para mí como una herramienta para poder edificarme con Dios, aleluya, porque habla misterios con Dios, aleluya, habla. Hay gente que nunca ha experimentado eso, no logra entender y quiere dar una explicación a lo que nunca ha vivido, y yo puedo enseñar lo que no he sido capaz de vivir. En una ocasión se me para delante, muy altaneramente, el hijo de una hermana que ya partió con el Señor, mi hermana. Él no era cristiano. Y él me dice, yo levanto una casa en Cuba, levanto una casa en 15 días. Y ya yo había levantado una casa en Cuba.
Y yo le dije, ¿cuánto tú dices que tú te demoras en levantar una casa? No, en 15 días. Digo, ¿y cuántas casas tú has hecho? Y dice, no, ninguna, esta va a ser la primera. Ah, ya. Usted está entendiendo. Yo en estos días me he insultado mucho por las redes sociales. Porque ahora hay un mecanismo diabólico, hay una guerra con respecto a la iglesia, que yo me he insultado. De momento cualquiera con un teléfono empieza a enseñar su doctrina, criticando la doctrina de una iglesia que no le costó, de una iglesia a la cual él no fue a predicar ni a traer creyentes para salvación. Y ellos desde un teléfono comienzan a criticando a esa iglesia que está trabajando, que está predicando el evangelio, empiezan a criticar la doctrina. Y puede que hayan algunos extremos en esa iglesia, porque ninguna iglesia es perfecta, hermano amado. ¿Y saben lo que empiezan a hacer los hermanitos que están distraídos? Que el enemigo los está enredando. Comienzan a hacer una congregación con esta persona que está criticando, con esta persona que está siendo bien instrumento del diablo, y tiene 5,000 seguidores a costillas de otras congregaciones. Yo me metí un like a esta persona que comenzó a hablar de doctrinas un poco raras. Yo le dije, ¿a qué iglesia usted pertenece? ¿Sabe cuántas veces le pregunté? Más de 15 veces. ¿Sabe cuántas veces me respondió? Y le preguntaba, porque él dice que no es pastor, que él lo que quiere es aclarar la doctrina. Y le pregunté en más de 15 ocasiones, ¿a qué iglesia usted va? ¿Con qué pastor usted se congrega? Nunca me respondió. Y uno de los mayores ataques que está existiendo en estos momentos, y en muchas ocasiones con razón, es el asunto de los diezmos dentro de la iglesia. Hay muchos ministerios que han abusado del asunto de los diezmos. Pero quiero decirle algo. Si hay algo que el enemigo va a tirarle es a las finanzas de la iglesia. Porque con las finanzas de la iglesia se hace reino. Y a veces hay muchos cristianos que caen en las trampitas, en la confusión. Y no sé por qué me fui del tema, porque este no es el tema. De estos que están pujando, de estos que están para ganar adeptos, para entonces esos que criticaron tanto a esos hermanitos que daban los diezmos en su iglesia, entonces se los den a ellos. Y están buscando mecanismos muy diabólicos, muy demoníacos, para al final, como lobo rapaz, atraparte. ¿Usted alaba a Dios? Ni sé por qué me fui. Pero Dios sabe. Mi arma efectiva, la intercesión en lengua. Amo interceder en lengua, pero el de Ana era una oración sencilla. Una oración derramando su alma. Esa fue la herramienta de Ana. Moisés, en el capítulo 32, usó el arma de la intercesión. Cuando el becerro de oro, él intercedió delante de Dios. También Moisés usó señales como una intercesión, como una batalla, como una guerra. Las señales de la vara, las señales de las plagas. Hubieron muchas señales que hizo Moisés. Había una confrontación de poderes. Y Moisés usó las maravillas de Dios. Dios le dijo, estoy contigo, yo soy. Y ¿sabe? Ahí esa gente tiraron sus varas. Había confrontación de brujería, de hechicería, y había de todo. Y a veces necesitamos demostrar por la autoridad que Dios nos ha dado el poder de Dios. A veces no es con palabras, a veces llegó un enfermo a tu lado y tú vas a necesitar decirle, ven que mi Dios te puede sanar, y ponerle mano y decirle, en el nombre de Jesús eres sano, y tú creer por fe, aunque tú no seas evangelista, aunque tú no seas profeta, aunque tú no seas pastor, creer por fe, pero eres una hija, eres un hijo de Dios, y creer por fe de que Dios puede sanar a esa persona. Pablo y Silas, en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 25, libraron su guerra espiritual a través de oración y con himnos. Hay quien adoración, hay quien alabanza, hay quien comienza a alabar a Dios y comienza a removerse el mundo espiritual y comienza a mover la atmósfera. Y se identifica con esa arma. El enemigo le quiere meter un ruido en el sistema y comienza a adorar y comienza a alabar, y el enemigo quiere huir y todos sus secuaces.
Y ese es el arma que le funciona. Usted tiene que entender que usted necesita saber cuál es su arma. Usted no tiene que ser igual que el apóstol. Usted no tiene que ser igual que la hermanita que ora bonito. Usted necesita identificar cuál es su arma. ¡Aleluya! Tu alabanza puede ser tu arma. Jesús, el día de la tentación, usó la palabra. Esa fue el arma de Jesús. Cuando la iglesia protesta la reforma a Martín Lutero, dijo unas palabras, sola escritura, y comenzó una reforma donde se establece, y no es incierto, de que la Biblia era la base de todo. Pero hubieron personas que se fueron al extremo y malentendieron esto, y no creen en la guerra espiritual porque dicen que la Biblia es la base de todo. Y es real, la Biblia es la palabra, es la que nos une en la fe, es la que nos da convicción. Pero es la misma Biblia la que nos enseña sobre la guerra espiritual. ¿Usted está entendiendo? Sí. Entonces hay personas que creen que solamente mencionando versículos bíblicos, tirando versículos bíblicos, es la única forma. Y Dios, cuando manda a sus soldados a una batalla, nos da múltiples armas. ¿Aló? La palabra es una de ellas. Y creo firmemente que generalmente o casi siempre se debe usar la palabra en medio de un conflicto espiritual. Pero si no te recuerdas el versículo, estoy seguro que por eso Dios no te va a desproveer de otras armas para que usted pueda ser más que un vencedor. Estamos llegando ya al final. ¿Sigo, Pablo? ¿Me lo está diciendo con misericordia? Cuarto, Ana le cumplió a Dios. Es muy importante caminar en obediencia. Una de las formas en que el enemigo batalla con nosotros para que salgamos derrotados es que caminemos en desobediencia. Hay un pasaje en Éxodo capítulo 4, versículo 24, un pasaje un poco controversial. Dice la escritura allí que venía Moisés con su mujer Séfora y con su bebé. Ya Dios le estaba dando instrucción a Moisés de cómo iba a vencer a Faraón. Moisés como líder, Dios lo estaba levantando. Y sabe, de momento dice la Biblia que el Señor mismo iba a matar a Moisés. De momento se desarrolló un conflicto y no era por parte del diablo, no era por parte de los demonios. Dios mismo iba a matar a Moisés. Y Séfora, que no tuvo el comportamiento de Eva, disculpen, fue una mujer que actuó de manera rápida al ver que la vida de su esposo corría peligro. Dice la escritura que buscó un pedernal y cortó el prepucio de su bebé. Y escuchen, por la ley, los hijos de todos los nacidos necesitaban ser circuncidados a los 8 días. Y como usted sabe, esa circuncisión era señal del pacto entre Dios y su pueblo. Pero Moisés, pobrecito al bebé, su mujer, pobrecito al bebé, ¿sabe lo que es que el niño a los 8 días tenga que... Déjenme explicarle qué cosa es un pedernal. Era un tipo de roca, era un tipo de piedra que se le sacaba filo. Y el prepucio del bebé a los 8 días de nacido. ¿Cuántos son médicos acá? ¡Ay! ¿Provoca dolor eso? Yo nada más que de pensar eso me encojo. El prepucio del bebé tenía que ser a los 8 días de nacido. Después tenía que estar 40 días separado. Ahí. Pero a Moisés se le olvidó cumplir ese mandato de obediencia.
Y el Señor, por ese simple hecho de desobediencia, le salió al encuentro a Moisés para matarlo. Déjeme explicarle. El pedernal es como la palabra, que es más cortante que espada de dos filos. Tenía filo, apóstol. Y la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. ¿A dónde iba a ir Moisés sin la palabra? Que es la que penetra hasta partir la coyuntura. ¿A dónde iba a ir Moisés sin el pacto suyo? Moisés iba a sus propias expensas. Y aquí cuando Dios nos llama, no somos soldados que vamos a nuestras propias expensas, sino que vamos en el nombre de nuestro Señor. Moisés, ¿a dónde tú vas sin mi pacto? Si lo que te representa a ti soy yo y tú eres mi embajador. Aleluya. ¿A dónde tú vas sin mi palabra? ¿A dónde tú vas tan vacío espiritualmente? Y a veces estamos caminando en desobediencia. Y no es el diablo el que nos sale al encuentro, es Dios poniendo juicio por aquí y juicio por allá. Y tú dices, ¿por qué no prospero? Porque tienes que meter áreas de tu vida en obediencia con Dios. Y no todavía, no te esperes que todavía estás en el pedernal. Otra de las funciones del pedernal, como era piedra, se buscaba otro pedazo de piedra del pedernal. Se unía piedrita con piedrita para encender una chispa. ¿Una qué, pastor? Una chispa. ¿Y qué hacía esa chispa? Prendía fuego. Mira la importancia de lo que hizo Ana al tomar ese pedernal en su mano. ¿Sabe? Cristo es la roca. Cristo es la palabra que penetra hasta partir la coyuntura, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero Cristo, como la roca, como ese pedernal, también es quien nos provoca esa chispa de espiritualidad que enciende esa llama para que no seamos cristianos renuentes, cristianos fríos, sino que nos enciende como llama viviente para que demos frutos para su gloria y su honra. Cristo como pedernal quiere que nosotros dejemos que seamos circuncidados en nuestro corazón para que seamos fructíferos para gloria y honra de Él. Hay rompimientos que no nos han sucedido en nuestras vidas. Hay estancamientos que han venido en diferentes áreas en nuestra vida porque tenemos que permitir que el pedernal de Dios troce algunas áreas de nuestras vidas. ¿Provoca dolor? Sí. Provoca dolor. ¿Provoca tristeza? Sí. Déjeme decirle algo. ¿Saben lo que hubiese sucedido si Ana no hubiese entregado a Samuel a Dios? Ana estuviese idolatrando a Samuelito. Estuviera cuidando tanto a Samuelito que lo iba a idolatrar. Pero Ana se lo entregó. Moisés y Séfora no se lo habían entregado a pesar de que Dios se los había dado. Tenían que cuidar al niño. Y saben, hay cosas que a veces Dios nos da para la bendición y a veces las ponemos como tropiezo. No fui al culto hoy. Porque el niño no quería ir al culto. No fui al culto hoy porque el bebé estaba durmiendo. Y el bebé puede ser muchas cosas. El bebé puede ser distracción. Una diariada, porque quiero ser allá. Todo lo que usted quiera que sea el bebé. Y Dios dice hasta que no hagas la oración correcta. Hasta que no gires tu corazón de manera correcta hacia Dios. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Señor, permíteme entender cuándo ese pedernal debe ser utilizado en mi vida, aunque me duela. Aunque me duela, Señor.
ponerse de pie conmigo un momentico, vamos a orar. Si alguno quiere hacer una oración con Dios, por favor hágalo. Dígale, Señor, tú has expuesto tu palabra y has sacado a la luz de ella tu voluntad para nuestras vidas. Tú has desarraigado, has plantado